Bueno, pues cogemos eso y nos vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás? ¡Hombre! Hola, papá. ¡Familia! ¿Qué tal? Hola. ¿Qué pasa, señorita? Muy bien. Hey, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué pasa, Magaña? ¿Cuánto tiempo? Bueno, papá, ¿qué tal estás? Pues bien, aquí preparando la máquina esta. Oh, tío, que he quedado con José Luis Aguar. ¿Con el Aguar has quedado? Con el Aguar, tío. Y con el Villaro, pero creo que como anda el Villaro haciendo de abuelo, no creo que pueda, pero el Aguar sí. Oye, aprovechando que estás aquí, jolín, que he estado viendo archivos y veo que ahora se hace el 40 aniversario de Federación. Y bueno, un poco para que habláramos un poco, a ver que me contaras, ya sabes, con esta nueva faceta mía, a ver qué me contabas de aquella época y de qué te acordabas de... A la mesa del San Siro, reservada, además. Oye, este fin de semana me han dicho que es la gala de la Federación y que es el 40 aniversario. Este año Federación Aragonesa celebra el 40 aniversario. Se pasa el tiempo, 40 años. ¿Cómo fue aquello? Porque estuviste en la primera junta directiva, si no me equivoco. Estuve en la creación de la primera junta directiva y preparando los reglamentos con Kiko Magaña, que se lo había currado una barbaridad. Sí, me acuerdo. Bueno, de hecho fue cuando yo empecé a correr. Y bueno, hay momentos muy bonitos. Me imagino que aquello, claro, siendo jóvenes y viviéndolo con tanta intensidad tendrás muchos recuerdos, claro, de amistades y... Amistades de entonces y todavía perduran, y luego pues bueno, recuerdos, fotografías, clasificaciones y todo eso, pues... Además, tú eres federativo, entonces... Muchas gracias. Hace unos años que se realizó un vídeo, un resumen de todo el proceso de Federación. Tengo muchas cosas en el paraíso, hay una pequeña historia o hay... ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? José Luis. Sois caros de ver. Bueno, pues anda, enséñame lo que tienes por ahí. Mira. Bueno. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo era correr en aquellos maravillosos años 80? Primero, el correr costaba menos que ahora, porque el tema era de que, bueno, los coches no tenían tanta potencia como tienen ahora, con lo cual no se exigían tantas medidas de seguridad como ahora, y por lo tanto resultaba más barato el poder correr. Porque a ti te llevaban el coche o tenías equipo y demás o realmente te lo hacías tú todo. El equipo era estas manitas, o sea, teníamos que hacérnoslo todos nosotros y bueno, alguna mano te podían echar algún, no sé, estaba Blas de Becar, que era un preparador ahí en Zaragoza, y algo te ayudaba. Si le pagabas, te hacía el coche entero, pero como no había tantos recursos, pues bueno, siempre ibas llorándole para que te dijera alguna cosa y tal, y bueno, pues ibas haciendo. Porque en cuanto a nivel de seguridad, claro, en aquellos años prácticamente todo valía, ¿no? No todo, pero casi. Comparado con hoy, bueno, los cascos no tienen nada que ver. Esto es del tiempo de los romanos, comparado con lo que se lleva hoy en día. Y las medidas de seguridad del coche, pues, y los monos no tenían nada que ver con lo que se lleva hoy, que es mucho más caro, pero mucho más seguro. Estos guantes tienen historia. Estos son de los pilotos americanos de la base. Y yo me los sacaba un amigo que trabajaba de bombero en la base. Cuando los americanos se los quitan, que llevan X horas, los tiran. Y este me traía. Total que yo iba fenomenal. Y el Moyes los probó un día, que él llevaba unos Sparco. Y dice, oye, ¿tú y esto? ¿No me puedes conseguir unos? Y al final pues conseguí unos para el Moyes también, porque eran la leche. La seguridad indudablemente, yo en este tema he sido siempre bastante estar a la última. Creo que fui el primer piloto que trajo un casco integral, que además recibía muchas críticas, que me iba a ahogar y cosas de estas. Pues, desde entonces no me lo he vuelto a quitar, un integral, tú lo sabes. El único patrocinador decente, entre comillas, que tuve fue Villaro, Escape.
que me consiguió publicidad y fue la primera vez que toqué billetes gracias a esto, porque lo otro eran aportaciones, pues que si piezas, que si no sé qué, colaboraciones, pero lo que es dinero en metálico para decir, oye, ahí está. Casi profesional. Esto. Bueno, yo llegué a pensar un momento, y no sé si se lo dije a él, digo, al Empros no lleva la publicidad que lleva no le pagan, o sea, fui tan incrédulo de pisar tantas puertas y que no conseguí un duro, que yo creía que aquello era un mito, eso de que alguien las pusiera. Pues los tramos prácticamente son los mismos que todavía se están corriendo hoy. Los coches corrían menos, claro, y sí, lo que sí había era un número de participantes pues bastante superior al que hay hoy. Y durante bastantes años se estuvo manteniendo ese nivel de participación. Fácil era que en cualquier rally o en cualquier subida, pues hacía campeonato de rallies y campeonato de montaña, no hubieran 40 o 45 participantes, había que cortar las inscripciones. Y hasta algún en campeonato de Europa, ¿no? En Cerveruela, en los rallies de... Campeonato de España. ¿De España? Campeonato de España se corrió aquí dos o tres pruebas. Hasta que me consiguió Fernando. Es que Escape apoyó a muchísima gente, tío. Sí. Pero a muchísima gente. Y luego Fernando personalmente a mí me ayudó mucho porque no me pagaban dinero, pero en horas de chapa, de taller, eso es dinero. Sí, es verdad. Que yo le estoy muy agradecido. Sí. Creo que en esa época todos pasamos por Escape. Sí, yo fui un par de años a hacer el desafío Peugeot, fue también gracias a Escape. Siempre estaba yo, además. Siempre. Además de que corría, arreglaba su propio coche, hacía los recortes de prensa, lo llevaba a los medios de comunicación y además estaba en la... A ver, ¿qué categorías había más o menos cuando comenzó la federación? Bueno, pues entonces eran grupos, eran por cilindradas, ahora que eran. Porque claro, ya estaba ya la regularidad. Y luego ya en circuitos sí que estaban los famosos grupos. Las normas normalmente las daba la española, y las territoriales o las autonómicas normalmente nos íbamos ajustando a lo que marcaba el patrón que marcaba la española. Y luego hubo una época que podía correr, entre comillas, casi cualquiera cuando empezaron las Copas Renault, porque la verdad es que había unas ayudas cojonudas. Sí, señor. Ibas allí, premio, o sea, prima de salida, prima de desplazamiento, si te quedaba no sé qué, tanto. Y luego pues nos ayudábamos muchas veces, pues igual que pasa ahora en la Baja o en otras cosas, que hay que llamar comisarios de otras comunidades autónomas porque no hay suficiente personal para poder llegar a cubrir todos los puestos, pues entonces igual nos llamaban de un sitio u otro y vamos apoyándonos. Yo sí que recuerdo eso, el segundo rally Zaragoza del año 86, que salimos de Independencia a las 12 de la noche. Ahora dile a alguien que va a empezar el rally a las 12 de la noche, que nos subíamos para Huesca, para ir por el túnel de la Manzanera. Ahora normalmente casi todos los comisarios cobran. Entonces no cobrábamos nadie y poníamos nuestro coche y la gasolina a disposición de la organización, porque bueno, como digo, éramos no muy pobres, pobrísimos, pero bueno, todo era por el deporte. Yo estuve en las elecciones que fueron aquí en el Hotel Los Molinos, como recordarás. Sí. Pero yo después ya no estuve en la Junta hasta la primera remodelación. Pero tú te chupaste la asamblea de las... La asamblea de las 13 horas. Sí, pero yo ahí era la oposición. Además, decíamos ahora con Villaro, hasta que no se aprobó reglamento por reglamento, punto por punto, le contestamos a la Arnal todas las dudas que tenía. No solo a mí, yo no fui el que reventé aquella asamblea de 14 horas. Entramos a las 5 de la tarde y salíamos a las 4 de la mañana. La federación entonces, yo me acuerdo de la época que estaba Mariano Peleato, que fue cuando ya iniciamos la escudería Osca en Huesca, que aquella época fue muy bonita, estuvo muy bien porque se hacían muchas carreras, costaba poco organizarlas económicamente de cara a la federación, y luego la federación a final de año el dinero que le sobraba... No cuentes todo, hombre, no cuentes todo. Bueno, cuéntalo. No,
el dinero que le sobraba a la federación lo repartía entre las escuderías en función de las carreras que habían organizado. Meses sin sede, no teníamos sede, nos teníamos que reunir en cafeterías hasta las tantas. Me imagino que no sería fácil. 2 días a la semana hasta las 12 de la noche preparando, corrigiendo reglamentos. Y bueno, pues nos presentamos a las sesiones y, sorpresa, ganamos. Bueno, nosotros pensábamos ganar. Los contrarios son los que no pensaban que fuéramos a ganar. Ya. Y a partir de ahí, pues ya la asamblea fue enseguida. Una asamblea, entramos a las 5 de la tarde y salimos a las 4 de la mañana. Paramos 1 hora para echar un bocadillo. Claro. Porque todo lo que presentábamos, todo estaba mal, todo... Pero sacamos todos los puntos que se presentaron, se aprobaron. Y a partir de ahí empezó a funcionar la Federación Aragonesa, porque hasta entonces había sido Aragonesa Riojana. Ya. ¿Esto fue a finales del año 85? En noviembre del 85, en diciembre fueron las elecciones y quedó constituida. Y ya en el 86 fueron los campeonatos FADA como tal. Exacto, en el año 86 ya fue FADA. Tío, viendo esta foto, ¿os acordáis? Esto es la primera junta de la federación, que fue elegida en 1985. La primera entrega de premios que se celebró en la Federación Aragonesa de Automovilismo. Y ese señor del centro... Corona de Aragón. Exacto, en el Hotel Corona. Y ese señor del centro la pagó. Sí. Pagó la cena, pagó los trofeos. Presidente de Goodyear, España. Sí. Y él soltó la pasta. Y a partir de ahí os pegasteis una buena paliza de hacer reglamentos, que yo me acuerdo que estaba la federación en la vía Pignatelli. Sí, señor. Pignatelli 1. ¿Dónde podemos juntar? Todo esto, tu candidatura se fragua en la nueva promotora. Bueno, un rato ahí, otro rato en un bar, otro rato en otro bar, porque no teníamos sitio. Claro, pero sí, señor. Gracias al señor Aguar, el señor Balañá, el señor Villaro, el Muelle Millán, también. el Rafa Pérez, que dijimos, vamos a hacerla. Sí. Y como no podíamos venir aquí al motoclub, nos reuníamos de piratas, que no nos viera nadie, cerca del parque Primo de Rivera, en los edificios Marvel, en un bar que había el Dirham. Ahí. ¿Y tienes documentación que me puedas enseñar? Porque habrá fotografías antiguas de esto. Sí, fotografías y las notificaciones de que me aceptaban como candidato a representante de deportistas, la de la entrega de premios que hicimos de la FARA, porque nosotros la hicimos como FARA, pero era del año anterior, era de FARA, y la tuvimos que hacer nosotros. Todo eso tengo. Vamos para allá, que tengo cosas allá arriba. Vamos. Esta es una salida del Rally Zaragoza-Po, del Independencia, un 600, no sé qué preparación, ese era Juan Manuel Hidalgo. ¿Y estas primeras carreras, estas eran las del Alcañiz? Más o menos son los años esas 60, son las del Alcañiz. No, esos eran el 86, 87 hicimos la primera Alcañiz, sí, con el TR5. Este es Serra, se han quedado campeones muchos años. Y ahora veo, esa foto era la subida a Tosos, Sí. que también sería más o menos en los años... Esa subida a Tosos sería en los años 90 y tantos, Y en cuanto al público y la afición, ¿acudía gente a ver las carreras? Sí, bueno, por ejemplo, donde más gente acudía era el circuito del Cuarte, que además igual hacíamos 7 o 8 carreras al año, o sea que no es que hacíamos muchas. Y parte lo sufragábamos con la entrada que cobrábamos. Cobrábamos una pequeña entrada. ¿Podíais cobrar entrada y todo? Cobrábamos. Lo que se podía. El circuito era privado, porque el ayuntamiento nos cedió el terreno y entonces era un circuito privado y lo teníamos un poco vallado. Y como no había muchos caminos de acceso, pues claro, la gente pagaba. Bueno, pues lo que me preguntabas, ahora te voy a enseñar cosas que tengo por aquí guardadas, algunos de recuerdos bonitos. Esto, por ejemplo, es la carrera que se hizo de inauguración del circuito de Alcorisa, que la gané yo. No era el favorito, pero bueno, era nuevo el circuito y me gustó mucho y la gané yo. Y esta es la entrega de trofeos y me arrearon esto, que es un pecado, no es un trofeo, porque debe pesar, me parece que lo pesé un día en la farmacia enfrente del taller y pesaba 10 kilos. Buena copa, desde luego. Se baja por las escaleras con la botella de champán, con esto y con el sobre de la pasta, que casi me mató. Pero que en esas épocas había un pique entre Calamocha, Alcorisa
en Monreal a ver quién daba el trofeo más grande o a ver quién hacía la comida, porque nos invitaban a comer y nos hacían unos cenas, ya bien quién se lucía más, iban un pique entre ellos. Además en el Cisne hicisteis campeonato de España de autocross 2 veces. En el Cisne hicieron 2 campeonatos de España de autocross. Uno lo organizamos nosotros, el club nuestro, y otro lo organizó la Federación Española lo organizó. Pasó aquella época y ya luego pues tuvimos la opción de poder comprar este coche y de convertirlo en Grupo B. Y entonces sí, con este aparato ya me lo tomé francamente en serio, que había que seguir el campeonato sí o sí. Cuatro campeonatos de Aragón de rallies y 5 de montaña el mismo año, los mismos en montaña. Tal. El quinto no lo gané porque me tuve que salir a Italia por tema de trabajo y con haber terminado, aunque hubiera terminado el último, ganaba el campeonato, lo ganó Jaime, luego ya vino la época de los Mitsubishis. Mira, yo en las únicas carreras que he visto mucha gente era en Cerveruela, la bajada aquella del pueblo, sí, que era la curva del pueblo, la Vistabella y Aladrez, sí. Allí yo tengo un huerto. Sí, bueno, pues ahí nos pero poníamos. más corona. Sí, pero eso estaba más cerquita, pero esto se hacía por Huescal de Arenas, todo aquello, bueno, ¿quién va a estar allí? Pues a había las 4 gente, de la tío, mañana? había gente, cronometradores, banderas. Y sobre todo en los rallies, en aquellos años casi todos eran nocturnos. Me imagino que sería por entorpecer menos la circulación de las vías. Se empezaban de día y se acababan de noche, se pasaba toda de noche, y algunos se hizo que se empezó de día y se acabó de día, y estuve toda la noche corriendo. ¿Toda la noche corriendo? La verdad es que se estorba menos las vías, pero a la gente que corre por la noche le da mucha marcha. Ya. Es muy bonito. Yo solamente corrí una vez un rally, lo hice de copiloto, y por la noche en un coche de rally es impresionante. 2 años hicimos la subida nocturna Canflán-Candancho. O sea, de Canflán en estación subíamos arriba. Esperábamos hacerla enero, febrero, para que hubiera nieve y que fuera bonita. Pero los 2 años... En seco. Nada. Sí que pasó que el segundo año, claro, nos quedamos a dormir allí y los coches iban, pues claro, como no había nieve, pues con slick. Nevó aquella noche y se quedaron la mitad de los coches sin poder dejarse mover porque las ruedas que llevaban todos eran de slick, ¿no? Oye, y esta foto es muy curiosa, por lo que veo. José López, este chico que sale aquí es Temis, el nuevo presidente de la federación. Efectivamente, es Temis. Que tendría aquí a lo mejor 8 o 10 años, no más. Sí, y tu hermano mayor estaría por ahí fuera también, pero... Claro. Los 2 campeonatos de España que hicimos en Cuarte de autocross, uno el que aparece tú en las fotos subido en un Porsche, personal muchísima gente. No sé, supongo que te lo ha contado tu madre, que a partir de los... Yo pensaba que eran los 6 meses, a los 6 meses estabas ya en una carrera. En la subida a Formigal. En la subida a Formigal. No me acuerdo. No te acuerdas, No, pero es sé que era, había mucho frío, según tu pero... madre eran los 4 meses. Sí, ya estabas 4 meses. Y a partir de ahí creo que me has acompañado en todas. ¿Qué recuerdos tienes tú de las primeras carreras que fuiste? Hombre, yo siempre me habéis contado que me cambié los pañales en la subida de no sé qué, pero yo de eso está claro que no me acuerdo. Pero seguro que del circuito de Cuarte, ¿no? Al final era el circuito de casa, de estar allí. Igual también es por los Super 8 o por las fotos que he visto siempre. Y claro, me acuerdo de haber estado en algún podio allí y todo ese ambiente, pero la verdad es que era bastante pequeño. No sé, podías llegar a tener 8 o 9 años, no, Por ahí. no más. Por ahí. Sí, Es verdad que luego me acuerdo que hemos ido a circuitos, ¿no? Y que hemos rodado en los circuitos y demás. Ya no era tan competición, pero es verdad que el mundo de las carreras siempre ha estado, y luego cuando empecé a correr, que siempre estás ahí apoyando y ayudando, ¿no? En familia esto es un vínculo importante, desde luego. Pero y ahora te acompaño yo a ti. Sí, sobre todo tengo muchos recuerdos de la subida a Borja, no sé si porque lo hemos hecho muchas veces y estaba el abuelo Mariano y... Sí, eso me acuerdo, sí. Yendo con la furgoneta por el campo de almendros, que me enseñó a conducir ahí con la Guardia Civil al lado y me puso a conducir con la Guardia Civil al lado por un campo de almendros mientras tú salías, eso me acuerdo. Sí, bueno, es que mi padre era tremendo. Subirme al coche y bajar contigo o del control stop a la asistencia, o pues para mí subirme en el coche, que además me acuerdo perfectamente que no se veía nada, porque solo veías
todo negro y el cielo. No veías absolutamente nada, porque te metías ahí en el bucket y, bueno, y no se veía nada. Sí, pues, eso me acuerdo. Y del olor a gasolina, que solo olía bueno, a gasolina. Eso se ha disminuido con las instalaciones nuevas, pero aún así sigue oliendo a gasolina. Y el aquí sonido. dentro. Yo recuerdo que era pequeño y que íbamos por los circuitos por toda España. Sí, la verdad es que con los históricos recorrimos, incluso inauguramos circuitos. Momelón lo inauguramos con los históricos. Y Albacete creo que también, que entonces era casi un solar, pero fue la primera carrera que se hizo, sí. Bueno, y al final esto lo vivíais en familia, porque en aquellos años pues con la novia... Efectivamente. A ver, y siempre os echaban una mano, tanto Begoña, Elisa... Sí, cuando organizábamos nosotros, ellas estaban cobrando la puerta, luego estaban en el bar. Cuando íbamos a carreras que no eran nuestras, bueno, siempre hemos ido con ellas, que no nos hemos ido nunca de escaqueo. Entonces se hizo una amistad que perdura hasta hoy y los críos eran pequeños, íbamos todos juntos, comíamos todos juntos y lo pagábamos bien. Cuando hemos corrido nosotros rallies, siempre me ha gustado la frase que ella prefiere vernos pasar, que ya sabe que le queda menos para llegar al coche a meta que no quedarse en la asistencia, que lo pasa peor. Sí. Como te he dicho, yo os lo he inculcado porque a mí me lo inculcó mi padre y se dice que se lleva la gasolina en la sangre, ¿no? ¿Y tú realmente cómo empiezas? ¿Por qué empiezas a correr en coches y demás? ¿Quién te mete en este mundo de los coches? Un día fui a ver una subida en cuesta, me gustó y entonces el coche que tenía, que era un Seat 1200 Sport, le pusimos unas barras, unos arnés. Yo he visto fotografías, bueno, y tú debutaste con el coche de calle, que era muy típico en ese momento que se corría con el coche de calle, incluso que le quitarais los coches a los padres o a las madres. Yo no he llegado a eso, pero sí. Tiene una temeridad, porque una voltereta con un coche sin barras, pues, o caerte por un barranco con un coche sin barras, nunca piensas que te va a pasar, pero puede pasar. Pero puede ocurrir, ¿no? Bueno, ¿a ti quién te metió el veneno de la gasolina y la competición, más que de los coches, que ya sé quién, de la competición? Yo tenía un padre que conducía francamente bien, muy bien, pero por circunstancias de la vida y por economía, lógicamente no pudo correr. Y me viene de ahí. Mi padre, he hecho un montón de viajes con él, en los camiones y luego en los turismos. Y bueno, yo empecé a correr pues en moto, con una Vespa 150 Sport, que hacíamos los rallies de regularidad. ¿Quién te llevó hasta el motoclub la primera vez que entraste allí? ¿O quién te metió en la competición? Pues fui con una familia que tiene unos vínculos muy estrechos conmigo, gracias a ellos, que era la familia Bardavío. ¿De dónde te viene la conexión con el motor en Aragón? Ya lo sabes que el abuelo estaba metido en el Motoclub de Aragón y yo ya con 8 años me llevaba, tu abuelo, mi padre, me llevaba a hacer de comisario, entre comillas, que lo único que hacíamos era tomar nota del dorsal y de picarle o apuntarle los tiempos que te daban. Había un cronometrador, que en esta ocasión era mi padre, que picaba, y yo me preocupaba de ver el dorsal que pasaba y de apuntar los tiempos que me decían. Antes de casarme tenía que hacer una carrera y el año que me casé hice la subida a la Muela con el coche de calle de todos los días. En Formigal estuve una vez para salir, me pagaba la inscripción Mariano, la casa de Jaime Barallá, con nieve, y digo, pero que este es el coche de ir todos los días con él, y lo chafó aquí y me quedo sin coche, entonces... Incluso llegué a correr alguna regularidad con el coche de mi padre, con un Sincapil. También, pues luego ya pues compré un FU, Alpine, dejé el automovilismo y ya cuando volví fue precisamente para correr con los históricos. Bueno, pero luego ya decidiste montar un coche de autocross, sí, pues ¿no? Claro, pues autocross. Teniendo taller, pues montarte el coche tú. Que cuando me pregunta alguien para empezar a correr, le digo, no se te ocurra hacértelo tú, cómpralo hecho, que es mucho más barato. Y rápido. Siempre hay cosas que mejorar, pero hacértelo tú, nunca sabes por dónde se va a romper y eso lo vas viendo sobre la marcha. En aquella época con la promotora, antes de incluso de ser el presidente, lo que hacías era organizar las carreras. Sí, señor. Gracias a un grupo de gente organizamos los primeros slalom que hubo en Aragón. Que no, es más, nadie sabía lo que era un slalom y la Federación ANSA tampoco lo sabía. Tuvimos que irnos al anuario de la Internacional para traducirlo. Hicisteis también un rally. Hicimos Zaragoza. El Rally Zaragoza 1 y 2, que nos lo pagaron los entes públicos, tío. Diputación General, Diputación Provincial y Ayuntamiento.
Les dije, a ver, todas las ciudades tienen rally. Además eran tiempos en los que incluso se pagaban premios a los pilotos. Hola. Que en metálico había ¿Os acordáis de Brizuela? Sí, claro. Le tuve que pagar 100.000 peseticas para que viniera a correr, más luego se llevó el premio de 200.000. Claro, porque ver un Alpine de los gordos. Oye, ¿y cuando organizabais las carreras, era muy complicado como ahora o qué tal? ¿Os ponían facilidades Guardia Civil, los ayuntamientos, todo el mundo? ¿Cómo funcionaba? Vamos a ver, la Guardia Civil, sobre todo en todas las carreras que organizábamos en Huesca, se les podía poner un 10. O sea, es decir, te apoyaban muchísimo, te ponían todo el personal que necesitabas y sobre todo en las subidas en cuesta y en los rallies teníamos mucha presencia de ellos. Luego eso sí, te pasaban la factura. Bueno, era normal. Era lógico y normal, ¿no? No, pero no tenías problemas para que te dieran los permisos para cerrar carreteras y tal. ¿Y vosotros esto lo organizasteis como la escudería James Barrow Sport? Sí, como James Barrow Sport lo organizamos. Que nos pegábamos unas palizas para montar una carrera, haz 2 folletos, haz propaganda, anúncialo, lleva carteles y pégalos por ahí por los sitios de alrededor, por la barra. Pica el circuito, pon las ruedas, encárgate de preparar, de montar el bar, pon bocadillos, busca a los comisarios que te ayuden, la gente que esté en el bar. Cobrábamos entonces entradas, cobrábamos 100 pesetas y salíamos en paz cuando no perdíamos. Ya. Pero salíamos en paz porque teníamos en el bar, si no, a palmar. Intentar cubrir el presupuesto, que al final siempre te tocaba rascarte el bolsillo. A la escudería que nos organizaba siempre se tenía que rascar el bolsillo porque no conseguías trofeos. Sí. Hoy en día con los medios que tenemos los tiempos en el acto y eso es una ventaja. Me imagino que vosotros igual os pegabais toda la jornada sin tiempos. Incluso he escuchado historias de que las clasificaciones de los rallies salían el martes, después del rally. Pero bueno, en los autocrosses se hacía a mano, ¿vale? Lo que pasa es que se pasaban a mano los tiempos de cada manga y tal. Nosotros también queríamos tener carreras cuando no se podía. Que me suspendieron a mí la nocturna de Canfranc-Candanchú, la quise hacer en febrero. Me dijeron, hombre, en febrero suben todos los esquiadores. Y dije, pues tiene usted razón. Esa fue la única vez que me dijeron que no, pero siempre en Zaragoza capital he cortado la calle César Elvierta. He cortado la Romareda. Y acuérdate, y no tiene problemas nunca, en la Plaza San Francisco. Siempre ha habido, la verdad es que siempre ha habido muy buena relación con tráfico. El otro día que hicimos una excursión con el Club Porsche, pasamos por La Muela, por el pueblo de La Muela, que eso era la Nacional 2, y que en su día la cerraban. O sea, la Nacional 2, que era una arteria en España, Madrid, Barcelona, vamos. ¿Sabéis mucha gente para montar estas pruebas? ¿O conseguíais voluntarios de los pueblos? Nada. ¿Cómo lo hacíais? Amigos de los que abusábamos, los que tirábamos, y alguno, yo me acuerdo que había uno que, como tenía 14 años, tenía que ir a buscarlo a su casa yo para llevarlo para hacer puesto. Bueno. Ahora tenéis mucha gente, ahora hay mucha gente para ayudar. Bueno, también, ahora sí que es verdad que lo bueno que todos estos años de evolución sirven para aprender, ¿no? de lo ocurrido anteriormente y vas más a tiro hecho que en aquellos años seguro. Bueno, la gente que nos ayudaba en las carreras era auténticamente fundamental. Sin ellos no hay carreras. No. Tú en la promotora deportiva tenías un buen equipo. Organizativo, éramos 6, pero luego diríamos igual era 60, porque montábamos las gradas con nuestras manos. Nos las dejaba el ayuntamiento, las trasladábamos, montábamos, las usábamos y las quitábamos. Hicimos el reportaje del Bajo Aragón y entrevisté al director de carrera, a los comisarios, y digo, es que sin vosotros sois imprescindibles. Estar toda la noche en un tramo, en un camino viéndolos pasar. Febrero, marzo. Sí, en una carretera tirado. Sí. Había una colaboración, pero quien organizaba las pruebas eran los clubs. Repito que con la colaboración de la federación. ¿Y en qué crees que ha contribuido el automovilismo al deporte en general en Aragón? ¿Crees que es una disciplina importante para el deporte? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora que los medios de comunicación son tan importantes, yo creo que tendrían que darle más importancia, ¿no? O sea, bueno, pero al final sí que es verdad que para los pocos medios que teníais, por lo que veo, había mucha repercusión en prensa.
A ver, yo en prensa, cuando estuvimos en la federación de Kiko Magaña, una de las cosas que hizo fue poner un tío encargado solamente para las relaciones con la prensa. Cuando dejé de estar y correr, me decían todos, ahora que no estás tú, ya no salimos en la televisión. Claro, pero hay que molestarse en llegar a los medios yo iba a llevar todos los resúmenes. Y cuando venía el corresponsal de zona a grabar, que yo siempre les avisaba, sobre todo cuando venga el corresponsal de zona, estuviera corriendo yo o no, me llamáis y me decís, me lo presentáis, para decirle dónde se tiene que poner. Y sobre todo, que no le falte un bocadillo y no le falte una cerveza. Claro, hay que tratar bien al personal. Porque luego se tiene que ir a hacer los partidos de fútbol de tercera división o de regional y tal. Oye, Paco, además, ¿no estabas tú en Autohebdo haciendo reportajes de prensa? No, los hacía yo. El primer Autohebdo fue José Luis. Pero tú también. Ambos fuisteis periodistas. Y yo sigo en Autohebdo. Pero la pregunta es, ¿os pagaban como para poder correr? Y entonces yo fui corresponsal en Aragón y Villaro me hacía las fotos. Y me pagaban por reportaje, pagaban por foto, pero bueno, una cosa normal. Sí. O sea que además erais pilotos, periodistas y amigos. Y residentes de Zaragoza. No, sí. Uno que hizo bastante por el motor fue Petón. ¿Ah, sí? Sí, él estaba en Radio Heraldo ahí en Huesca, y entonces quería actividad del motor, ¿no? Y entonces inclusive en una carrera de autocross grabé, o sea, con un cassette grabé la carrera desde dentro del coche, diciendo lo que estaba pasando y tal, y luego limpiaron el sonido, porque claro, se oía mucho ruido del motor y tal, y lo dieron en la radio. O sea, fue todo un acontecimiento. Qué innovador. Una carrera. Y actualmente, ¿cómo evalúas un poco el automovilismo moderno? Sobre Pues todo el regional aquí en Aragón. Yo le sigo encontrando el defecto que ha tenido toda la vida. No tiene ni difusión. Las pruebas tienen muy poca difusión. Y para enganchar a la gente hay que darle publicidad en televisión. Tienen que salir en televisión y tiene que salir en los periódicos. Y las pruebas que se hacen que estén anunciadas para que vaya gente. De la gente que va a ver siempre sale algún piloto. De la gente que va a ver siempre llega alguno que se apunta a correr slaloms. Y empiezan a correr slaloms y bueno, pues muchos corren 2 años, 3 años y lo dejan, pero muchos acaban pasando a otras disciplinas. De hecho, los que corren rallies, hay unos cuantos que empezaron por ahí. Al final la tendencia, por lo que vemos de ahora, es lo mismo que ocurría en aquellos años. Empiezas en una modalidad base como el slalom y acabas... ¿Por qué se apuntaba tanta gente? Porque cuanto más gente había, más gente quería salir. Ahora, cuando vas y ves que hay 4 corriendo, pues es como cuando vas a un bar y ves que no hay nadie. Te vas. Entras al que hay follas. Sí, eso es verdad. Entonces, pues te pasa igual. Pues yo espero que haya mejorado mucho en cuanto a seguridad, en cuanto a organización, pero sobre todo por el tema de si hablamos de rallies, del control del personal, que los coches cada vez van más rápidos y los suelos y las carreteras son más estrechas y los suelos más viejos. Sí, hay mejores neumáticos, pero se va muy rápido. ¿Cómo conseguimos esa afición que había antes? ¿Cómo conseguimos llenar las cunetas de gente? Yo creo que ahora sí que va. Ahora sí que estoy va. un poco despistado, pero... Ahora sí que va. Sí, yo Tal vez porque ahora en los medios de comunicación no se hace el mismo respaldo que se hacía antes. Pero ahora va más público que Sí. antes. Yo recuerdo bajando un aguarón en un rally de estos Zaragoza que nos salimos y afortunadamente había un señor. Había 3 señores que nos sacaron. Conocía con nombre y apellido a los 3. O sea, mira el slalom que se ha hecho este año en Alfajarín. Sí, señor. Había allí público para aburrir. Bueno, ahora en estos últimos años sí que hemos tenido unas becas y bueno, hay diferentes categorías base, que es la parte pues del karting, slalom, etcétera, y sí que se intenta promocionar sobre todo la parte del deportista. No sé, ¿cómo ves tú el futuro del automovilismo? Hombre, bajo estas bases que me dices, yo veo que puede haber futuro porque es la única manera de captar pilotos. Ahora yo creo que es más difícil encontrar un coche para correr y en el futuro creo que todavía va a ser más difícil si te fijas. Hoy ves la inscripción de un rally y la mitad de los coches tienen más de 20 años. Aunque está cambiando un poco la idea de lo que es el automovilismo en general, yo recuerdo que aún no había cumplido los 18 años
y ya me estaba preparando para sacarme el carnet. Y ahora hablas con mucha gente y han cumplido los 18 años y no se sacan el carnet. Eso... Sí, porque, a ver, es un pensamiento mío, ¿eh? El coche eléctrico no tiene ningún futuro para mí. O sea, a nivel de carreras, creo que no. Y a nivel de coche, por ahí tampoco. Yo es que desde el punto de vista del ex organizador, yo ahora, cuando me jubilé, dije, voy a hacer el Rally Huesca, Huesca Pirineo. Lo teníamos ya planificado. Pero dije, es que ahora me piden la de Dios es Cristo. Pero es que ahora te pedirán cita previa para... No, pero para todo. Pero, pues en Aragón aún tenemos suerte. Aunque parezca mentira, la FADA es posiblemente la federación territorial que más ayuda a los organizadores. Sí. Bueno, claro, porque pone servicios, cronometrajes, de club rally, te pone ambulancias, sí. Pone muchas cosas, te tramita todos los permisos que tú ahora te vas a cualquier otra federación y que te lo tienes que hacer todo, sí. Te lo organizas tú. Vete pasando por la dirección general que toque. Y hablaba con el presidente de la escuela de Soria y me decía, si son en administración, se nos dan 2 meses.